Shabbat Shalom para todos. Un gusto poder saludarles en esta mañana. Hoy vamos a estar tocando la Haftará, la porción de los profetas, número 7, Vayetse. Y vamos a estar hablando en los capítulos. Voy a comenzar desde el capítulo 11, 12, 13 y 14 del libro de Oseas. Voy a estarlo compartiendo por acá. También por otra cuenta, para que otras personas puedan conectarse, por otra cuenta, por otros grupos. Aquí. Ok, vamos a estarlo compartiendo por aquí. Listo. También tenemos la opción de compartirlo por WhatsApp, si usted quiere que algún amigo o amiga pueda conectarse para ver la Haftará semanal, puede hacerlo también por WhatsApp, puede compartirlo con otras personas para que se puedan conectar. Okay. Ok, listo. Ok, el libro de Oseas es el libro que nos habla muy específicamente acerca de las dos casas de Israel, los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Nos habla, es un mensaje de confrontación, es un mensaje de denuncia y es un mensaje que para introducir o para traer un despertar y hacer que la casa de Efraín, aunque también hace señalamientos sobre la casa de Judá, pero específicamente se enfoca muchísimo más en el reino del norte, en la casa de Israel, o lo que es lo mismo, la casa de Efraín, para traer un despertar y hacerles caminar en Teshuvá, hacerles llevarles a un Teshuvá, a que puedan girar y cambiar su conducta, su manera de comportarse. Entonces quiero enviar un saludo a Darío López, dice: hola, Shabbat Shalom desde Río Mayo, Chubut, Argentina. Un gran abrazo, Darío, para ti y para tu familia allá en Chubut, Argentina. Río Mayo, Chubut, Argentina. Ok, el profeta Oseas, su nombre tiene que ver con salvación. El nombre de Oseas o Joshea tiene que ver con salvación. El que salva o el que ayuda. Oseas era profeta durante el siglo 8, antes de la era común, en el reino del norte, probablemente en el área de Samaria. Podemos de pronto identificar esto por causa del mensaje de Joshea o de Oseas, de su mensaje tan confrontativo y tan específico, lo que podemos ver en el mensaje de Oseas para provocar el mensaje del profeta. Y aquí vamos a hablar algunas características que debe tener un profeta. El mensaje del profeta tiene que venir para provocar un despertar. En este caso, el pueblo del Eterno pues estaba caminando en una idolatría terrible, y el Eterno usa a Oseas para dar un mensaje bien específico, muy claro, contundente, donde habla de acontecimientos bien específicos del pasado, del presente, y el Eterno les recuerda toda su bondad, su protección, su amor a la casa de Efraín, para que ellos retornen, para que dejen la idolatría y regresen a casa. Recordemos que en la parashá hablamos hoy, y usted lo vio en el video anterior, se habló sobre qué, se habló sobre el proceso de Jacob, cómo Jacob tuvo ese proceso en Betel, el proceso de Jacob, y qué fue lo que provocó ese proceso en Jacob. Jacob cometió, digamos, un error en un sentido por obedecer a su mamá y por engañar a su padre. ¿Y en qué se relaciona la parashá y la haftará? Tiene que ver con esa palabra engaño en el hebreo. Es la misma palabra que usó Isaac para describir el engaño de su hijo Jacob. Es la misma palabra que se usa acá para hablar o describir el engaño también, y se usa aquí en dos
en dos oportunidades se habla acá, en dos pasajes, sobre el engaño de Efraín, de la casa de Efraín hacia el Eterno. Dice que Efraín me ha engañado, el engaño de Efraín. Es la misma palabra que se usa para hablar de ese engaño. Es la misma palabra que Jacob usó para hablar del engaño de Labán cuando le entrega primero a Lea y luego a Rebeca. Entonces, ¿en qué se relaciona la parashá y la haftará? Se relaciona, tiene que ver muchísimo, hay partes muy importantes y más adelante voy a hablar de una parte que me gusta muchísimo, que tiene que ver con el retorno de Jacob y el retorno de Efraín. Entonces, ¿en qué se relaciona? Tiene que ver también, en primer lugar, con esta palabra, con ver el engaño y ver también la promesa. Es muy importante recordar la promesa. Recordemos esto. Y en términos generales, el mensaje del profeta Hosea o Oseas se relaciona o va dirigido muchísimo más ampliamente, se habla de la casa de Efraín o la casa de Judá. Recordemos brevemente, siempre lo digo en todos los videos, casi todos, pero es importante porque si alguien ve este video por primera vez y no ha visto los anteriores o nunca ha escuchado hablar de esto, es un tema muy sencillo, pero hay mucha gente que carece de esta información de la escritura. Recordemos que cuando Salomón, el hijo de David, peca por su idolatría, el Eterno dice que le va a cortar el reino, no se lo cortará completamente por amor a David su padre, pero que lo hará en el tiempo de sus hijos, o sea, en el nieto de David. Cuando nace este hijo al cual Salomón le entrega el reino, o Dios le entrega el reino, era Roboam. En Roboam el Eterno hace esto, le quita 10 tribus y se las entrega a Jeroboam, y le deja la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se la deja a Roboam. La tribu de Judá y de Benjamín, que están con Roboam, es lo que se llama la casa de Judá, el reino del sur. Y las otras 10 tribus que se fueron con Jeroboam es lo que se llama el reino del norte, cuya capital era Samaria, una capital que fue llena de idolatría y que Salomón la contaminó levantando altares a los ídolos de las mujeres que él tenía. Entonces es muy importante recordar esto, las dos casas, la casa de Judá, el reino del sur y la casa del norte, que fueron estas tres tribus. Ahora, ¿qué pasó con estas 10 tribus? Ahora, ¿qué pasó con estas 10 tribus y que estaban bajo el reinado de Jeroboam? Jeroboam, ¿qué hizo? Cayó en idolatría, llevó al pueblo a idolatría. Jeroboam estableció un sacerdocio pagano, no eran de la tribu de Leví, sino de cualquier tribu, cualquier persona, él la tomaba y estableció un sacerdocio pagano, un sacerdocio paralelo. Hizo lugares altos, también hizo gran idolatría, hizo festividades, hizo festividades paralelas, las festividades que celebraba el pueblo del Eterno, las que se habían establecido en Levítico 23, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Estableció en fechas cercanas, estableció festividades paralelas, contrarias a lo que Dios había establecido en su Torá. Esto hizo Jeroboam y llevó al pueblo a caminar en una terrible idolatría. A través del imperio asirio vino sobre ellos el juicio del Eterno y ellos fueron dispersos por todas las naciones. Y es lo que se llaman las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mensaje de Oseas va dirigido específicamente, sobre todo, a esta casa, a las ovejas de la casa de Efraín o de la casa de Israel, que es el reino del norte. Entonces, Oseas está dirigido su mensaje a las dos casas y a denunciar la idolatría, denunciar el pecado, denunciar la corrupción de este pueblo para hacerlo retornar, es decir, para llevarle a un teshuvá, hacerlo retornar al Eterno, a los mandamientos, retornar a la Torá. Recordemos la historia de Oseas. El padre lo hace casarse con una prostituta, una mujer ramera. Esta mujer le es infiel y el padre le dirige a Oseas para que él la continúe con esta mujer, es decir, para que perdone su adulterio. Es decir, el padre convirtió a Oseas en un mensaje viviente. Oseas aprendió lo que era casarse con una mujer prostituta, con una mujer que cometió adulterio y perdonar el adulterio. Y esto es lo que hizo el Eterno con la casa
de Efraín, con la casa de Israel. ¿Qué fue lo que hizo el Eterno con la casa de Efraín o la casa de Israel? Perdonar su idolatría, perdonar su adulterio, y de la misma forma que este profeta que fue guiado por el Eterno a hacer todas estas cosas, de casarse con una prostituta, de perdonar el adulterio, de esa misma manera, pues el Eterno le está dando un mensaje a la casa de Israel, a nosotros, que aunque fuimos idólatras, que aunque se rebeló contra el Eterno, no tuvo un corazón agradecido, sino que se rebeló, que hizo ídolos. También el Eterno denuncia acá, lo vemos en el capítulo 11, 12, 13 y 14, el Señor denuncia contrataciones políticas que hizo Israel, con la casa de Israel, con Asiria, con Egipto. Dice, Ashur es tu rey, porque ellos hicieron contrataciones para buscar la protección de reyes y no pusieron su confianza en el Eterno. Entonces toda esta denuncia el Eterno la hace a través del profeta Oseas. Hay algunas posiciones que establecen y quiero traer esto porque es importante recordar, porque algunas personas dicen, bueno, ¿qué se relaciona la Haftará con la Parashá? A mí antes me pasaba, ¿cuál es la relación? Entonces, algunas posiciones establecen que en el tiempo de Antíoco Epífanes, que él prohibió leer la Torá, lo que hicieron los sabios fue que establecieron 54 porciones de los profetas que estuvieran relacionadas y que recordaran esa parte de la Torá que tocaba en esa semana. Y por eso en esta parte de los profetas nos habla y se menciona el proceso de Jacob. Entonces, ¿qué nos está hablando el Padre en esta semana? Nos está hablando de procesos, nos está hablando de volver al diseño y de volver al camino, procesos correctivos. Cuando yo leía estos pasajes, lo que el Padre nos recuerda acá definitivamente es que los procesos correctivos del Padre no son porque está airado, está molesto y como hiciste eso, entonces como tú pecaste, como consecuencia te va a venir esta calamidad. No. Todos los procesos del Padre, aún lo que vemos como castigos, lo que vemos como consecuencias terribles en nuestras vidas, estoy hablando de los procesos del Padre, no de aquellos procesos que el diablo provoca en nuestras vidas, no de lo que Hasatán provoca en nuestras vidas, de los ataques de Hasatán o del mover de Hasatán. No estoy hablando de los procesos del Padre. Los procesos del Padre son correctivos y son con el propósito de que su pueblo haga teshuvá. Recordemos que nuestro Dios es Padre, esa es su esencia, es paternidad. Y todo lo que Él hace, procesándonos, corrigiéndonos, es para provocar que en esa área donde estamos desviados, corruptos, donde no estamos alineados con el diseño de Él, nos volvamos a Él. Todos los procesos del Padre son para provocar en nosotros un teshuvá. Entonces podemos ver en la vida de Jacob algo impresionante, algo tan impactante para mí. Y quiero leer esta parte porque se relaciona muchísimo con el mensaje que encontramos en esta Haftará. Y lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 28, del 11 al 15, dice, y llegó a el lugar. Recordemos que ese lugar fue donde se levantó el templo. Perdón, aquí. Se levantó el templo, el lugar donde se abrieron los cielos y Jacob pudo ver el Sulam Hashamayim, los cielos abiertos, el torbellino entre el cielo y la tierra, ángeles subir y bajar. Ese fue el lugar. Y llegando a el lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto, tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera y se tendió en aquel sitio y tuvo un sueño. Y algunas versiones dice tuvo un éxtasis o una experiencia espiritual. He aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Eterno estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy el Eterno tu Elohim, Elohim de tu padre Abraham y Elohim de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte, hacia el Negev, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Voy a leerlo hasta el 14 para traer a memoria lo siguiente.
Recordemos que el Padre le entrega una promesa a Abraham, y esta es la promesa que el Padre le entrega a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa se la extiende a Isaac, pero en quien se iba a cumplir, porque estamos hablando de un padre que es generacional, en quien se iba a cumplir esta promesa y el que iba a vivir un proceso tan fuerte para traer esta promesa y esas 12 tribus de la cual a través de la cual se cumplió esta promesa, fue Jacob. Ahora, según sea el tamaño de la palabra que el Padre nos entrega, así será nuestro proceso. Entonces, esta es la palabra que el Padre le entregó a Abraham y Abraham vivió su proceso. Esa palabra se extendió sobre Isaac. Isaac vivió su proceso, pero en Jacob se iba a dar el cumplimiento de reproducir 12 tribus. Entonces, en Jacob el proceso tendría que ser de extirpar en él aquella genética que necesitaba ser extirpada para que la genética del reino, los genes del reino en él, pudieran dar a luz, pudiera fructificarse aquella genética que el Padre necesitaba reproducir, a través de la cual constituiría un pueblo santo apartado para él, que se condujera según su diseño, obediente a la Torá. Él iba a formar un pueblo y necesitaba formar un pueblo con una cultura, con un código de gobierno llamado Torá. Entonces el Padre necesitaba procesar a Jacob y el Padre lo procesa, y donde Jacob falla, ahí es donde el Padre le trae el proceso. Jacob engaña a su padre Isaac. Recordemos que Isaac tenía una inclinación hacia Esaú, pero la madre de Jacob tenía una inclinación hacia Jacob. Entonces Raquel tenía una inclinación Rebeca tenía una inclinación hacia él. ¿Y qué sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió con Rebeca? Rebeca le da este consejo a su hijo para que él engañe a su padre. Pero vemos algo muy importante, quiero traerlo a memoria porque es muy importante, lo vimos en la semana pasada, que aún después de haber engañado a su padre, tuvo que haberse dado un acontecimiento en la vida de Isaac, cuando Isaac bendice nuevamente. Él bendice, en el capítulo 28 lo vemos, él bendice a Jacob después de haberlo engañado, y luego le da una bendición mayor, porque le da la bendición que le fue dada a Abraham, su padre. Entonces le entrega una bendición mayor y le dice: vete a la tierra de Padán Aram y no toma mujeres de allí de la casa de tu madre y no te cases con paganas. ¿Qué fue lo que hizo Esaú el profano? Se casó con las paganas. Ahora, ¿por qué traigo a memoria todo esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Oseas? Porque Oseas es un profeta que está destinado a traer un mensaje y que trae un mensaje para hacer retornar a estas tribus. Ahora, ¿qué fue lo que pasó acá? Y en Oseas vemos que habla de Jacob, del proceso y del engaño. Que en Jacob se da un proceso para llevarlo de ser un engañador a un príncipe del Eterno. Y esa es la palabra, y eso es algo que tenemos que darle una aplicación personal en nuestros días. El Padre provoca un proceso correctivo en la vida de Jacob para llevarlo al diseño y para entregarle la herencia que él tenía que entregarle a Jacob. ¿Cuál es el diseño que el Padre te ha entregado? ¿Cuál es la palabra profética que está puesta sobre tu vida? ¿Cuál es la palabra direccional que está puesta sobre tu vida? Te voy a ser más específica. ¿Cuál es la asignación que el Padre te ha entregado? Pues según sea la asignación que el Padre te ha entregado, así será el proceso que vendrá sobre tu vida. Un proceso para transformarte, un proceso para corregir las áreas que necesitan ser corregidas, un proceso para alinearte, un proceso para forjar el corazón de un adorador. Según sea tu asignación, así será el proceso para formar y forjar el corazón que el Padre necesita forjar en ti, de modo que puedas cumplir tu asignación de forma legítima, es decir, apegada a lo correcto, apegada a la Torá. Entonces este es un tiempo de entender que el Padre nos está haciendo experimentar procesos. Oseas fue un hombre de procesos, fue un hombre que el Padre lo llevó a casar con una prostituta, a perdonar el adulterio, a tener hijos con esa prostituta, porque el Padre necesitaba darle un mensaje al pueblo. Tal vez usted dirá: yo quiero ser profeta, quiero entregar tarjetas de presentación que digan que soy profeta, yo quiero ser un profeta a las naciones. Pero si el Padre te dijera: tú vas a vivir el proceso de Oseas, ¿cuántos desearían ser profetas si el Padre les lleva a vivir
vivir un proceso como el que llevó a vivir a Oseas. Oseas se convirtió más que en un profeta, Oseas se convirtió en un mensaje viviente para Israel. Y esa es una de las grandes características de los profetas. Muchas veces los profetas experimentamos tristezas, experimentamos circunstancias en nuestras vidas que a veces no entendemos, tenemos cargas, luchas, y muchas veces lo que el Padre nos está llevando a experimentar son cargas por naciones, son luchas por naciones. Yo he experimentado a veces en mi vida cosas que no entiendo, digo, pero si estoy bien, ¿por qué tengo esta carga? ¿O por qué estoy experimentando esto, Señor? Y cuando me meto con Dios y empiezo a inquirir en su presencia, el Padre me muestra, mira, esto que estás viviendo, esto le está pasando fulanito de tal. Yo, wow, o sea, yo estoy así porque aquella persona está así y tú necesitas que yo lo experimente para poderle dar un mensaje profético. Y el Padre, sí. Muchas veces he experimentado cosas en mi vida que digo, no entiendo por qué estoy experimentando esta situación. Yo sé que los profetas que me están escuchando y van a escuchar esta enseñanza se van a identificar con esto. Y el Padre me dice, ora por esta nación. Y entendí que lo que el Padre estaba poniendo en mi espíritu, la carga, el depósito profético, era para hacerme vivir, entender y proclamar con entendimiento y con autoridad por X nación. Entonces, eso es algo profético y extraordinario. Los profetas vivimos experiencias de las naciones, vivimos experiencias de otros. Los profetas somos llevados a convertirnos muchísimas veces en un mensaje viviente para hablar con entendimiento y para hablar con autoridad de gobierno. Eso nos hace que tengamos una autoridad. Fíjense que el profeta Oseas no solamente tuvo una autoridad para hablarle al pueblo en aquel tiempo, en su contexto, sino que tuvo una autoridad todavía en nuestros días, porque somos casa de Israel, porque somos la casa de Efraín. Y cuando yo leo al profeta Oseas, yo me siento totalmente identificada porque soy Efraín y porque el Padre me está llevando a volver a casa, y me siento identificada también porque el Padre llevó a Oseas a pronunciar, a proclamar un mensaje que hiciera despertar a Efraín. Y es lo mismo que el Padre nos está haciendo ahora, nos está indicando o asignando a los profetas del Eterno. Los profetas no solamente somos para estar en una congregación diciendo, pastora, mire, recibí esto. No solamente, y aunque hay profetas locales, y es una de las etapas iniciales de un profeta local en la congregación, es una etapa de formación y empieza ahí. Pero la gran asignación de los profetas del Eterno en este tiempo, en este periodo, es preparar el camino para el levantamiento en las nubes y la venida de Yeshua en las nubes. Esa es la asignación. ¿Cuál fue la asignación de Juan, el inmersor? La asignación de Juan fue preparar el camino para la primera venida de Yeshua, para su primera manifestación en la tierra. Pero ¿cuál es la asignación de los profetas en este tiempo? Es preparar el camino para el levantamiento en las nubes. Ya no estamos esperando a Yeshua por primera vez. Estamos anunciando un teshuvah, un despertar para provocar un teshuvah. Así es. La asignación de los profetas es anunciar la palabra que traiga un despertar y provoque un teshuvah en la casa de Efraín, para que vuelvan a casa las ovejas perdidas de la casa de Israel y vuelvan a la Torá, vuelvan al diseño, vuelvan a la Torá viviente, a Yeshua. Pero también el Padre usará a profetas como usted y como yo, profetas de la casa de Efraín, para traer un despertar sobre la casa de Judá. Una de las cosas que ha hecho que la casa de Judá rechace a Yeshua y nos vea a nosotros como una religión, como una secta, como algo insignificante, en error, es que nosotros estábamos alejados de la Torá y permitimos ser romanizados y dejamos el Shabbat por el domingo y nos dejamos asimilar por Babilonia, por las fiestas paganas. Entonces los judíos dicen, no, yo no voy a seguir a un Cristo romano, yo no voy a seguir a un pueblo que está romanizado. Pero ¿qué va a suceder en estos últimos tiempos? Que la casa de Judá va a decir, no, ustedes no celebran, no cumplen Torah. Sí cumplimos Torah, nosotros celebramos Shabbat, nosotros celebramos festividades, nosotros cumplimos los mandamientos, nosotros sí estamos apegados a la Torah del Padre, pero aún más.
Nosotros abrazamos a la Torá viviente, porque la Torá viviente es Yeshua HaMashiach, aquel que ustedes están esperando por primera vez. Nosotros lo estamos esperando, pero para encontrarnos con Él en las nubes. Entonces, la casa de Judá va a recibir un despertar. La casa de Judá va a recibir un despertar. Nosotros como profetas no podemos estar ajenos a este tema de las dos casas. Un profeta no es solamente para profetizar acontecimientos que van a ocurrir, no es solamente para que se muevan dones de ciencia o de sabiduría. Un profeta es un instrumento del Padre como Josea o como Oseas. Como usted le quiera decir Josea o le quiere decir Oseas, un profeta es un instrumento en las manos del Padre para traer despertar y traer a la casa de Efraín a casa y provocar también un despertar en la casa de Judá. Así mismo como lo escucha, nosotros necesitamos manejar estos temas y sé que en los próximos tiempos el Padre me dará la oportunidad de que comencemos escuelas donde podamos estudiar cada profeta de la Torá, su contexto profético, su contexto histórico, y podamos entender cuál es la asignación nuestra, cuál es la asignación de los profetas en este tiempo, antes del levantamiento en las nubes. ¿Por qué el Padre llevó a Oseas a casarse con la prostituta? Porque el Padre dijo, tú eres profeta, ok, te voy a convertir en un mensaje viviente y tú vas a hablar con una experiencia viva y con autoridad de lo que yo quiero hablarle a la casa de Israel y a la casa de Judá. Cásate con esta prostituta. Adulteró, perdona su adulterio, porque yo voy a perdonar el adulterio de mi pueblo. Tremendo, ¿verdad? Impactante el trabajo de los profetas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no es fácil? Ahora todo el mundo quiere ser profeta y colocarse el título de profeta. Pero ahora bien, ¿sabemos cuál es la asignación de un profeta? ¿Estamos dispuestos a los procesos del profeta? Porque los procesos del profeta son procesos duros, son procesos de verdad, procesos de alineamiento muy intensos en las emociones, en el carácter. El Padre necesita profetas maduros y nos lleva. ¿Cuál es el área que tenemos torcida? Ahí el Padre nos va a exprimir, a extirpar. Como decía yo antes, a machacar las uvas. Es cuando tú sientes que te están pisoteando. ¿Cuántos han sentido que lo están pisoteando? Usted no ha llegado a un lugar y siente que lo están pisoteando. Por ejemplo, yo soy venezolana y a veces estoy en algún lugar, y la otra vez estaba en el centro comercial con mis hijas y me dice una señora, ay, tú eres venezolana, ¿verdad? Yo sí. Y me dice, ay, pero tú no eres esa venezolana que anda por ahí pidiendo y todos son mendigos. Y yo, esa parte mía quería... Pero imagínense, ustedes no sienten a veces que le están como aplastando las uvas. Yo decía, imagínense un viñedo y está un montón de uvas. Y recuerden antes como en las películas, aplastaban las uvas con los pies y empezaban a machacar esas uvas. Usted no ha experimentado que usted ha llegado a un lugar y le empiezan como a los venezolanos, que nos están así machacando las uvas en todos los países y machacando las uvas y machacando las uvas y pisando. Bueno, déjeme decirle algo que yo le decía antes a la gente y lo asumí de esa manera. Pues entre más nos machaquen como uvas, vamos a dar el mejor vino. Es decir, entre el proceso más difícil, más fuerte sea sobre nuestras vidas, nosotros vamos a dar los mejores frutos. Así que dale gracias al Padre por tus procesos. Fíjese el proceso de Jacob, el proceso que vivió Jacob en casa de Labán. Pero fíjese la grandeza y las riquezas que vinieron sobre Jacob, y fue el patriarca que pudo reproducir esas 12 tribus a través de las cuales se iba a expandir la simiente de Abraham. Fue Jacob el que bendijo a Manasés y a Efraín de la siguiente manera, así. Él puso sus manos así para bendecir a Efraín. ¿Y cuál fue la bendición que le entregó Jacob a Efraín? La bendición de Abraham. Y le dice, y tú serás corona de los gentiles, es decir, tú serás la tribu que más se va a multiplicar, tú te vas a mezclar con los gentiles, tú vas a estar esparcido por las naciones, yo me voy a divorciar. El padre se divorció, le dio carta de divorcio a la casa de Efraín, o carta de divorcio a la casa de
de Israel, le dio carta de divorcio, fuimos esparcidos por todas las naciones de la tierra. El Padre nos prohibió celebrar sus Shabbatot, nos prohibió celebrar las convocatorias eternas, nos prohibió celebrar los Rojodesh, porque eran abominables para el Padre que viniéramos a celebrar sus solemnidades caminando en adulterio, y nos dio carta de divorcio y nos esparció, pero también nos entregó una promesa. Y Oseas, ese es este hombre, este profeta admirable, este vocero del Padre, que fue usado como un chofar para decir, mire, aunque les dieron carta de divorcio, aunque fueron oprimidos, aunque fueron sacudidos porque ustedes fueron infieles, porque ustedes están siendo infieles, porque han sido idólatras, porque han cometido adulterio, abominaciones para con el Eterno. De la misma manera, y quiero leerle este pasaje, el versículo 15, impacta tanto mi corazón. Lo leo y es como que me clava por dentro, me pasa esa espada por mi corazón. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido, le dijo el Padre a Jacob. Es decir, Jacob, tú te vas a ir allá a Padán Aram, tú vas a sufrir, tú vas a llorar, vas a vivir 20 años de proceso, Jacob. 20 años vas a ser engañado. No se lo estaba diciendo ahí específicamente, pero lo que lo estaba era preparando para el proceso, porque la palabra profética que sale de la boca del Eterno nos prepara para el proceso. El Padre nos puede entregar una palabra y esa palabra nos está equipando, nos está blindando para que cuando vivamos procesos, en medio del proceso digamos, yo voy a creer lo que el Padre me dijo. Hay momentos en mi vida donde he vivido procesos y he dicho, no, esto no va para el baile, ya esto no se va a cumplir. Y resulta que el Padre me recuerda la palabra, me recuerda la fecha, me recuerda cuándo me lo dijo, trae a memoria la palabra profética y esa palabra es como si me inyectara por dentro, me inyecta, me levanta, me llena de aliento y me hace saber que primero se parte el planeta en 4 antes de que mi Padre deje de cumplir una palabra que ha salido de su boca. El Padre estaba hablándole aquí a Jacob, su siervo, que iba a vivir un proceso de 20 años. No solo habló específico y a veces Dios no nos dice específicamente cuando el Padre... yo lo he dicho otras veces, pero quiero decirlo. Cuando el Padre me sacó de Venezuela, yo le dije al pueblo y lloré más que nada, y la gente lloró y lloré, y yo dije, en 2 meses regreso, yo regreso porque cuando nazca Hadassah, mire, mi primera hija, cuando nazca Hadassah, yo le saco el pasaporte, vamos a Panamá y enseguida regresamos, enseguidita, mire, pasaron como 2 años, eran 2 meses y pasaron 2 años. Y lloré lágrimas amargas porque sentía que no estaba preparada no dejé todo organizado, no dejé todo así bien cuadriculado, cada cosa en su cuadrito. Pero el Padre no me habló específicamente lo que yo el tiempo que iba a estar. Y dije, no, vamos a llevarnos esta maletita, poquitas cositas, unas cositas ahí, una maletita de mano, vamos a llevarnos 4 cositas porque ya regresamos. Mire, ya regresamos. No sé a cuántos les ha pasado que le mueven la cama. Imagínese que usted entra a su casa y están las luces apagadas y usted sabe dónde está cada cosa y usted va y se sienta o se acuesta. Usted sabe dónde está todo, usted no se va a caer porque esa es su casa. Pero imagínese que usted entra y le movieron todo. Bueno, en mi vida yo sentí que me movieron todo. Me movieron de todo. Me movieron la cama, me movieron la casa, me movieron el país, me movieron todo. Y aun cuando decidimos movernos a Panamá, me movieron todo, hasta el pasaje, me movieron todo. Nos movieron a Argentina, todo el Padre nos movió. Cuando ya sentíamos que estábamos ahí y nos empezamos a sacar los papeles y para estar legales en el país, todo eso, el Padre nos da una palabra y dice, ¿sabes qué? Este no es el lugar donde van a permanecer, esto era algo temporal. ¡Oh! Y nos movieron todo. Usted sabe qué es moverse todo. Teníamos pocos días para movernos al Ecuador. Y dijimos, bueno, pero aquí estamos, nos sentimos cómodos ya estamos cómodos aquí, estamos cómodos, ya nos sentimos cómodos y el Padre nos recontra y permovió todo. Y nos trajo aquí. Recuerdo que cuando llegamos a la casa de mi hermana que ella estaba viviendo aquí y a empezar de cero.
Y quiero traerle este testimonio porque yo sé que hay personas aquí que le han movido todo, que tenías, tal vez tú haces tus planes. A mí me gusta mucho tener mis planes. Yo digo, bueno, yo voy a hacer esto, en el mes este voy a hacer esto y hago todo y empiezo a escribir y a planificar. Me gusta mucho hacer eso. Y entonces cuando me mueven todo, eso me desestabiliza porque pierdo el control. No sé a cuántos les pasa que pierden el control. Bueno, Jacob perdió el control de su vida. Jacob se tuvo que mover de la seguridad de la mamá que lo protegía. Ahí se tuvo que mover a casa del tío, malandro, engañador, que lo que quería era exprimirlo y abusar de él y tenerlo ahí eternamente. Pero Jacob tenía una palabra. Y yo no sé cuál es la palabra que el Eterno te ha dado, pero esa es la palabra ese es tu fundamento, eso te blinda contra la desesperanza en medio de los procesos que provoca el enemigo, de los embates de Hasatán, de los hombres que no creen en ti. Tú te vas a encontrar con gente que no cree en ti. Yo me he encontrado muchísima gente que no cree en mí, que no cree en mi llamado, que no cree en mí como profeta, que no cree en mí como nada, que me ve a mí como lo peor. Tú también te lo vas a encontrar. Todos nos encontramos gente que no creen en nosotros. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Estar firmes en nuestra identidad y tener nosotros la dirección del Padre. Jacob se fue a vivir un proceso de 20 años, pero lo soportó. Dice que cuando trabajó los 7 años por Raquel, eran como nada, y luego trabajó 7 más, o sea, 14 añitos, casi nada. Trabajó 14 años por una mujer a la que amaba, y para él no fueron como nada. ¿Por qué? Porque él amaba. Pero ¿sabe por qué también? Porque él tenía una palabra. Dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es decir, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Tú volverás. Tú volverás, Jacob. Tú volverás. Voy a ir nuevamente al libro de Oseas para resumir y parafrasear y no hacérselo muy largo, porque ese es el tiempo donde Dios está levantando a los Oseas y a las Oseas, que nos está haciendo vivir procesos que a veces no hemos entendido, otras veces sí entendemos los procesos, a veces sí y a veces no. Lo importante es tener entendimiento en que todo proceso que el Padre nos está llevando a vivir es porque el Padre nos está convirtiendo en shofar, en shofarot. Es decir, el Padre te está haciendo a ti un shofar, un mensaje viviente, alguien que pueda hablar no solamente de lo que escuchó, sino alguien que pueda hablar de lo que experimentó. Dios te da una autoridad donde estuvo tu proceso. ¿Dónde tú has sido procesado? ¿Has sido procesado en las finanzas? Ahí es donde el Padre te está procesando, te ha procesado, tú tienes una autoridad ahí. Has sido procesado en el área del perdón, has sido procesado en el área del perdón, tú tienes una autoridad en el perdón. Has sido procesado en el área de sanidad, tú tienes una autoridad en el área de sanidad. Has sido procesado en lo que tiene que ver con libertad, liberación, tú tienes una autoridad en liberación. Has sido procesado en emuná, tienes o no tienes emuná, entonces es para que tú tengas una autoridad. Donde el Padre nos procesa es donde el Padre nos quiere entregar una mayor autoridad. Hay un mensaje que compartí hace poco que dice, es del año pasado de Hanukkah, pero ese mensaje dice, deme un momento rapidito y disculpe, estamos en vivo, pero deme un momento. Tranquilo. Listo, estamos en vivo, no hay problema. Ok, donde el Padre nos llevó, y el mensaje que compartí dice, hace un año, dice, creo que dice Hanukkah día 4, dice, ¿sabes la diferencia entre ser bendecido, vivir bendecido o administrar herencia? Y yo quiero que usted lo busque ahí en mis redes sociales y luego lo pueda escuchar. Dice así, ¿sabe la diferencia entre caminar bendecido o administrar su herencia? ¿Por qué? Porque donde el Padre nos procesa, ahí el Padre nos entrega esa autoridad.
Donde el Padre te procesa, ahí tú tienes una autoridad. El Padre te procesa en el área, como dije anteriormente, el área de familia, de libertad. Donde el Padre te procesa, ahí el Padre te entrega una autoridad para restaurar. El Padre procesó a Oseas de una forma impactante, extraordinaria. Imagínese que le diga a usted, varón, que se case con una prostituta, que le perdone el adulterio. Imagínese eso. Bueno, el Padre lo procesó de esa manera porque él necesitaba que cuando el mensaje llegara sobre Oseas, presten mucha atención a esto, si usted es profeta, mucho más. El Padre necesitaba que cuando este mensaje llegara a Oseas, el mensaje saliera tal cual de Oseas como el Padre se le entregó, que no hubiese mezcla. Imagínese que usted coloca agua limpia en un recipiente sucio y luego de ese recipiente lo va a poner en otro recipiente. El agua ya no estaba limpia, lleva ahí residuos y aunque no se vea, lleva residuos. Pues el Padre preparó a Oseas, pudo dar esta palabra a través de una mujer. ¿A usted no le parece eso? Que pudo haber dado esta palabra a la casa de Efraín a través de una mujer. ¿Por qué escoge a un hombre y lo hace a ese hombre? Casarse con una prostituta y perdonarle su adulterio a este hombre. Porque el Padre necesitaba ese instrumento y ese proceso en ese profeta para poder vaciar sobre él esa profecía, ese cargamento profético que no solamente sería para el pueblo en ese tiempo, para hablarle al pueblo en ese tiempo y en ese contexto, sino hasta nuestros días, porque esa palabra trae despertar y provoca teshuvá y está vigente hasta nuestros días y es una palabra que nosotros tenemos que tomarla y aún proclamarla, el teshuvá de Efraín. Esta es una década y a partir de este año 5780 es la década del teshuvá de Efraín, es la década para que esas ovejas perdidas de la casa de Israel vuelvan a casa y por causa, escúcheme esto que le está hablando esta profeta, porque aquí sí está hablando específicamente, estoy hablando, no solamente le estoy diciendo algo yo, un mensaje que yo quiero darle, le estoy dando esta palabra profética. Por causa del teshuvá de Efraín habrá un despertar sobre la casa de Judá. El teshuvá de Efraín, lo volveré a decir, provocará un despertar sobre la casa de Judá, provocará en primer lugar un celo, porque esta gente está guardando Shabbat, porque esta gente está celebrando nuestras convocatorias, nuestras festividades. ¿Quiénes son estos? Y eso empezará a provocar un despertar, pero también el espíritu de Adonai traerá un despertar y en este tiempo, por causa del proceso de Efraín, habrá un despertar que provocará que el espíritu de estupor sea rasgado de la casa de Judá. Así como lo escucha, el espíritu de estupor será rasgado sobre la casa de Judá. El Padre ha determinado que no solamente este sea una década del inicio del teshuvá de Efraín, sino que también el despertar de Judá por causa de la obediencia de Efraín se establecerá juicio sobre el estupor que ha tenido de espaldas a Yeshua a la casa de Judá. Así que estamos viviendo tiempos impactantes, tiempos extraordinariamente poderosos, de procesos poderosos. Y esta es una mañana para decirte que el proceso que has vivido, ese proceso, tal vez no es un proceso como Jacob de 20 años, pero el proceso que has vivido te ha capacitado, te ha entrenado y ha forjado tu corazón para establecer un juicio sobre las tinieblas, para promoverte, para llevarte a una mayor autoridad y para llevarte a un tiempo de conquista. Ahora, ¿qué pasó con Jacob? Después de que Jacob sale de la tierra de Padán Aram, Jacob tiene ya el sello. ¿Dónde tiene ese sello? Cuando tiene el encuentro con el ángel, cuando lucha, o el Eterno lucha para extirpar el orgullo, lo que quedaba en Jacob, lucha con él y logra provocar en él un teshuvá, un alineamiento, un girar de dirección, y lo cual eso provocó que le cambiara el nombre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el mensaje de Oseas y la casa de Judá? Bueno, que las palabras que fueron dadas en el capítulo 11, 12, 13, 14
para la casa de Israel tiene que ver también con proceso. El proceso que ha vivido la casa de Efraín en las naciones, todo el proceso que ha vivido la casa de Efraín también ha provocado que el Padre traiga un despertar y nos esté asignando a nosotros para provocar ese despertar y provocar ese teshuvá. Y de la misma manera que el Eterno le dice a Jacob, no te dejaré hasta que te volveré a traer a esta tierra y no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. De esa misma manera encontramos aquí, por ejemplo, en el capítulo 14, donde se habla de la restauración, y ya voy a resumir. En el capítulo 11 nos está denunciando. ¿Qué nos denuncia en el capítulo 11? Nos está denunciando la idolatría de la casa de Israel. Nos está denunciando la idolatría, el trato del Padre para con ellos, el proceso del Padre para con ellos. El Padre los liberta de Egipto, los saca, los cuida, les da instrucción, es decir, los instruye como niños, les da su amor, pero ellos caminaron en idolatría y no había forma de que hicieran teshuvá. En el capítulo 12 dice, Efraín se apacienta de viento y sin cesar persigue al solano, multiplica la mentira y la violencia, han pactado un pacto con Asiria y llevan el aceite a Egipto. Es decir, el Padre está denunciando a través del profeta Oseas. Ellos hicieron contrataciones políticas para buscar la protección de otros reyes y no del Eterno. Dice, el Eterno tiene pleito con Judá, es decir, no solamente con la casa de Israel, sino con la casa de Judá también. Visitará a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano y en su vigor luchó con Dios, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y alcanzó misericordia. En Bet-el lo encontró y allí habló con nosotros. Sí, el Eterno es Elohei Sebaot, Yahvé es su nombre. Tú pues conviértete a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre a tu Dios. Balanza engañosa tiene Canaán en su mano, es amigo de oprimir. El Padre aquí está describiendo totalmente el pecado y las consecuencias del pecado de Efraín. En el versículo 9 dice, sin embargo, desde la tierra de Egipto, yo soy el Eterno tu Dios. Aún te haré habitar en tiendas como en los días de solemnidades. Posiblemente se refiere a tabernáculos. Dice, porque he hablado a los profetas, he multiplicado las visiones y mediante los profetas propondré parábolas. Es decir, los profetas somos instrumentos del Padre para provocar el teshuvá de Efraín, de Judá y la unión de las dos casas. Así que si nosotros estamos hablando de profetas, de escuelas de profetas y queremos ser profetas y somos gente profética, no nos podemos nosotros negar o hacer ajenos a este tema de las dos casas. Un profeta necesita entender que su asignación es provocar un despertar, más que dar profecías personales, las profecías para las naciones. ¿Para qué son? Para traer a casa a Efraín y también para provocar un despertar sobre Judá. Somos profetas para provocar todo esto. Dice en el versículo 12, dice, huyó Jacob a la tierra de Harán, Israel sirvió por una mujer y por una mujer guardó rebaños. Mediante un profeta el Eterno hizo subir a Israel de Egipto y mediante un profeta los guardó. Es decir, ¿cuál es la asignación del profeta? Otra de las asignaciones del profeta, provocar que la gente, que el pueblo del Padre camine alineado al diseño. Dice que los hizo subir, es decir, los hizo caminar, los hizo ir en la dirección que el Padre quería que fueran. Trajo libertad. ¿Quién fue ese profeta? Moshe. A través de Moshe trajo libertad, a través de Moshe trajo dirección, a través de este profeta trajo instrucción. Profetas, prestemos atención. Gran parte de nuestra asignación y características del profeta lo encontramos en este libro de Oseas. Dice, Efraín lo ha provocado amargamente. Luego en el capítulo 13 encontramos entonces como la síntesis de todo esto. Quiero leer específicamente ahora el capítulo 14, porque nos habla del retorno, del regreso a casa. Dice, oh Israel, vuélvete al Eterno tu Elohim, pues has caído por tu iniquidad. Procuraos palabras y volveos al Eterno.
Decidle, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia. Es decir, hasta le dio la dirección de qué es lo que iban ellos a decir en ese tiempo. ¿Qué nos está diciendo el Padre aquí? Es levantar un altar y provocar y traer delante de él palabras de adoración, palabras de alabanza, palabras que traigan perdón. Nosotros podemos convertirnos en altares vivientes. La gente procesada por el Padre, cuando se convierte en un altar viviente, provoca que haya un altar territorial. El proceso de los hombres de Dios trae sanidad a la tierra. El proceso de los hombres de Dios, cuando los hombres de Dios nos alineamos a los procesos del Padre y nos dejamos corregir, trae sanidad a la tierra, puede traer libertad a la tierra, puede traer apertura de cielos para una tierra. Nosotros, si nos convertimos en altares vivientes, podemos convertirnos en un altar territorial que traiga sobre la tierra restauración, perdón, vida. Dice acá entonces, decidle, quita toda iniquidad y acéptanos con benevolencia, y te ofreceremos los sacrificios de nuestros labios. Asiria no nos salvará, ya no montaremos a caballo, ni diremos más a la hechura de nuestras manos, dioses nuestros sois, porque solo en ti haya misericordia el huérfano. Es decir, se estaban volviendo de la idolatría. Esta es la confesión que el Eterno le dijo a Oseas que le dijera al pueblo que hiciera para volverse de su idolatría, es decir, para hacer teshuvá y poder inclinar el corazón al Padre Eterno. Dice, sanaré sus apostasías y los amaré por pura gracia, porque mi ira ya se ha apartado de él. Seré para Israel como el rocío, florecerá como el lirio y arraigará sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su esplendor será como el del olivo y exhalará su perfume como el Líbano. Volverán los que habitan a su sombra, volverán. Esta es la palabra para Efraín, volverán. Harán crecer el trigo y florecerán como la vid, y su fama será como la del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver aún con los ídolos? Es decir, se volverá de la idolatría. Se convertirá. Yo lo oiré y velaré por él. Dirás, yo, como el ciprés siempre verde, porque de mí procederá tu fruto. ¿Quién es el sabio que comprende estas cosas? Y el inteligente para que las conozca. Porque los caminos del Eterno son rectos, y los justos caminan por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Entonces, el Padre aquí en el capítulo 14 nos está hablando de la restauración de la casa de Judá, o lo que es lo mismo en la casa de Efraín. Es decir, lo que Yeshua vino a hacer fue a morir. Y dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a rescatar esas ovejas. Y en el plano jurídico, en el plano legal, Yeshua le entregó redención a Israel. Pero ahora nos encomendó a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, nos asignó a ir por esas ovejas perdidas, que estaban perdidas, esa simiente de Abraham, la misma promesa que le fue entregada a Abraham, la misma promesa que estuvo sobre Isaac, esa promesa que estuvo sobre Jacob, el cual fue procesado para producir esas 12 tribus, de las cuales el Padre usaría para poder esparcir toda esa simiente. Ahora nosotros somos asignados para ir en busca de esa simiente de Abraham, y usted y yo somos de esa simiente de Abraham, no un Israel espiritual, no, un Israel biológico. Somos Israel biológico y somos esa casa de Efraín, somos esa casa de Israel a la cual el Padre le ha prometido restauración. Entonces yo le recomiendo que pueda leerse todo el libro de Oseas y entendiendo este contexto y en el contexto en el que él escribió en ese siglo 8 antes de la era común y en ese tiempo donde estaban en la casa de Israel, en el tiempo donde habitaba posiblemente en Samaria, esa palabra fue para ellos en ese tiempo, pero es para instruirnos a nosotros en este tiempo y poder nosotros, como un Oseas, provocar un despertar para traer un teshuvá, un volver a casa, a Efraín o la casa de Israel. Quiero proclamar en esta mañana
que el Padre trae entendimiento a los procesos vividos, que todo desánimo, que toda falta de entendimiento, que toda rebeldía a los procesos vividos, en el nombre de Yeshua se desvanece, porque así como Oseas fue instrumento y dijo el Padre a través de él que amó a Efraín y que lo amó desde que lo trajo y lo libertó de Egipto y lo amó. De esa misma manera el amor del Padre pueda traer sobre nuestras vidas entendimiento y sanidad, y en vez de rebelarnos contra Él por causa de los procesos, podamos abrazarlo a Él por causa de los procesos. Que los procesos nos hagan decir gracias por haberme procesado, gracias por haberme machacado las uvas en esta área, gracias aún por lo que perdí, porque aún lo que perdiste en el Padre, en el proceso correctivo del Padre, cuando lo apruebas, el Padre te lo regresa multiplicado. En el nombre poderoso de Yeshua proclamo esa palabra, ese despertar y ese entendimiento. Proclamo que en este tiempo el Padre trae un despertar en las naciones sobre la casa de Efraín, que Efraín vuelve a casa, que aquello que resiste la Torá, que resiste el diseño del Padre, ese espíritu antisemita, ese espíritu que rechaza todo lo que suena a Israel, todo lo que suena a judío, ese espíritu que rechaza el diseño del Padre, en el nombre de Yeshua se quiebra. Y no estoy hablando del judaísmo rabínico, estoy hablando del judaísmo de Yeshua. Estoy hablando de la Torá viviente, estoy hablando de los preceptos de la cultura del reino de nuestro Padre. Proclamo un despertar en las naciones. Me uno con aquellas personas que están viendo esta palabra, este video en esta hora, y con los que van a ver este video, y proclamo un despertar en las naciones. Que la casa de Efraín despierta y vuelve a casa, que la casa de Judá despierta y abraza la Torá viviente, en el nombre poderoso de Yeshua. Y como el Eterno dijo, de los dos pueblos hizo uno solo, en el nombre poderoso de Yeshua. Padre, así como yo uno mis dos manos en esta hora y las uno y se abrazan y se apretan fuertemente, proclamo en el nombre de Yeshua que la casa de Efraín y la casa de Judá se unen en las naciones. En el nombre todopoderoso de Yeshua, Señor, proclamamos esa palabra y te damos gracias en esta mañana. Amén, amén, amén y amén. Gracias, Padre eterno. Quiero saludar brevemente, porque ya hice el video muy largo. Quiero saludar a las personas que estuvieron conectadas o saludando en esta mañana. Quiero saludar a la pastora Kira allá en Chile, un abrazo a la familia Swanji desde Guayaquil, un gran abrazo. Janina Bodgan, Janina, un gran abrazo que te llegue hasta Argentina. Mi cuñado, un gran abrazo que le llegue hasta aquí, hasta el otro cuarto. Johnny, un gran abrazo, Johnny, qué bueno verte, te estaba extrañando, Johnny, tenía rato sin verte. Qué bueno verte, un abrazo que te llegue hasta Manizales, Johnny. Mariano y Miriam, un gran abrazo hasta Buenos Aires. Los pastores Esbir, que les llegue hasta allá, hasta el Chaco, Argentina, hasta Corrientes, un gran abrazo, querida Ale, un gran abrazo. Darío López, un gran abrazo entonces hasta Río Mayo, un gran abrazo, Darío, que te llegue hasta allá bien lejos. Deco Olivera, un abrazo al apóstol Sotomasey, que le llegue hasta la cocina. Un abrazo, Pedro Cruz, un abrazo, Toniel Quesada, Gisela Operti, un gran abrazo que te llegue hasta San Lorenzo. Soy, un gran abrazo. Joseph Romero, Cristian, un gran abrazo. Cristian Trejo, un gran abrazo que te llegue hasta... Se me olvidó. No es Guatemala. Hasta Honduras, Cristian, un gran abrazo. Elma, un gran abrazo que te llegue hasta Brasil, Elma. Mayra Cardoso, saludos, bendiciones, Mayra. Dice López Darío, Catherine Mena, un gran abrazo, Catherine. Guillermo Duarte, Daniel Ruiz. Paulina, un gran abrazo que te llegue, Paulina, hasta Quito, hasta Quito. También Fernando Bustamantes, un gran abrazo, Fernando. Mónica Cejas, Larry Carrizo, Pastor Richard Allen, un gran abrazo. Simone Rocha, un gran abrazo, Simone, que te llegue hasta allá, hasta Brasil, un gran abrazote.
Isabela, Isabela, te estoy esperando esos 6 meses, Isabela. Lo único malo, Isabela, es que voy a decir un secreto aquí. Nadie lo va a saber, Isabela. Nomás la van a saber los ecuatorianos, los extranjeros y los extraterrestres. Esos 6 meses vas a tener que cocinar porque yo no cocino muy bien. Y, ¿cómo? Que haga estrogonoff. Y quiero comer estrogonoff. Yo no cocino muy bien, así que el apóstol viaja mucho, él sí cocina muy bien, pero yo no, Isabel. Así que bueno, ya me están diciendo que eres una excelente cocinera. Simone, Shabbat Shalom, un gran abrazo, Simone, que te llegue hasta allá. Un abrazo de oso, grande como el oso. Apóstol Nati Miquei, del ministerio Emmanuel. Orso. Simone, un abrazo de orso. De hueso. Apóstol Nati, un abrazo de ministerio Emmanuel. Bendiciones, profeta, bendiciones para ti también. Qué linda, siempre estás ahí conectada. Me hace falta cuando te conectas. Nati. Felina Rojas, un gran abrazo, Felina. Bendiciones para ti también. Marta Sánchez, un gran abrazo, Colombia, que te llegue hasta allá, hasta Colombia. Edificante palabra y de gran confirmación. Gracias, Miriam, un gran abrazo, fuerte, fuerte, fuerte. A ver acá, Irving Sánchez, un gran abrazo. Creo que Irving es de Venezuela, creo que así se escribe tu nombre, pero no estoy segura. Un gran abrazo te envío acá también. Para ver, aquí, ¿quién más? Felina, ya te saludé, ¿verdad que sí? Felina, desde Lima, Perú, un gran abrazo a ti que te llega hasta Perú. Tai, un gran abrazo, Tai, te envío abrazos y muchísimos besos, un abrazo de orso también, de oso. Que te llega hasta Puerto Rico. Un gran abrazo, besos para todos, les envío un abrazote. Dice, me aguarde, hermosa. No te entendí, pero ya voy a preguntar qué me dijiste, Isabela. Un abrazo, Simone, un abrazo, Isabela, un abrazo a todas las personas que estuvieron conectados. Les bendigo y les invito a estar conectados el próximo Shabbat de 9 a 11, la parashá semanal, y de 11 hasta no sé qué hora me conecté, me encadené, la Haftará semanal. Un gran abrazo. Recuerden también que entre semana se va a estar enseñando la porción del pacto renovado. Eso también estamos ahora enseñando. Bendiciones y un gran abrazo. Si usted no ha enviado su correo y quiere las diapositivas, los PowerPoint que se da en la parashá semanal, usted quiere ese material, usted solamente escriba su correo en alguno de los videos de esta página, escriba tu correo y se te va a entregar todas las semanas el material, los PowerPoint que se da en la parashá semanal. Un gran abrazo. Besos a todos.